Bueno, hola chicos, yo soy la doctora Prátola y vamos a hablar un poco de emergencias químicas y bueno, cualquier duda que tengan la pueden dejar en la plataforma en donde les suban la clase y la resolvemos después por ahí, ¿sí? Bien, entonces, es importante que sepan por qué están teniendo esta clase y qué es lo que se van a llevar de la misma, y si como médicos nos compete o nos atraviesa el hecho de conocer acerca de estos desastres químicos. Bueno, al final de la clase van a tener la respuesta, pero es un poco obvia, ¿sí? Eh, Primero hay que tener en cuenta que generalmente este tipo de intoxicaciones se dan en el ámbito laboral, o sea que son resorte de la toxicología ocupacional y la medicina laboral, y que los va a atravesar, la toxicología atraviesa todas las especialidades, eh, independientemente de cuál sean, ¿sí? En el caso de que haya una consecuencia toxicológica en el ámbito de dermatología, lo va a ver el dermatólogo; si quedan consecuencias renales, lo va a ver el nefrólogo, y así con cada una de ellas. Y además, porque cuando se producen estos desastres y estos accidentes, que nosotros nos vamos a abocar más en lo que es el desastre y los derrames químicos durante el transporte de las sustancias peligrosas, cuando se produce este tipo de accidentes, uno de los primeros en arribar son los médicos, ¿sí? Somos nosotros los médicos. Entonces tenemos que estar sabiendo qué hacer, cuándo y cómo, qué conducta tomar, si efectivamente tenemos que tomar una conducta, y bueno, estar un poco al tanto de eso. ¿Sí? Insisto, nos vamos a abocar más a lo que es accidentes de derrames de sustancias químicas durante el transporte de las mismas, pero bueno, tiene que ver, que ahora lo vamos a ver también en la siguiente diapositiva, con lo que es generalmente el ámbito laboral dentro de la medicina y la toxicología. Entonces, bueno, sí es importante que sepamos y que conozcamos un poco acerca de las sustancias que se pueden estar siendo manipuladas en este ámbito, porque bueno, tenemos que saber qué clínica producen y qué conducta vamos a tomar a raíz de eso, ¿sí? A ver, no vamos a ser químicos ni vamos a terminar por conocer absolutamente todas las sustancias tóxicas que hay, pero sí al menos tener una noción de las intoxicaciones más frecuentes, qué cosas sí hacer y qué cosas no, y hasta dónde juega nuestro rol, ¿sí? Como personal de salud. Entonces, a colación les traigo esta noticia en donde había unos trabajadores manipulando ácido sulfídrico en una fábrica. Hubo escape de gas de este ácido sulfídrico y bueno, se produjo una intoxicación. Entonces la pregunta es si nosotros en este caso vamos a entrar a esa fábrica a asistir a estos trabajadores. Probablemente terminemos siendo pacientes igual que ellos, ¿no? Bien, entonces, una de las primeras cosas que tenemos que conocer a la hora de abordar estos temas es bien, entonces, como les decía, es importante que conozcamos todo lo que es el sistema de identificación de estos productos peligrosos, que ahora con el curso de la clase vamos a ver por qué. Bien, como les comentaba en un primer momento, generalmente este tipo de intoxicaciones se dan en el ámbito laboral, y vamos a estar centrándonos en lo que es el transporte de productos y sustancias peligrosas. Para que se produzca de forma legal de manera correcta el transporte de estos productos, necesitan tener un sistema de identificación, ¿sí? Es un sistema de identificación que se da a conocer de manera global, es decir, que independientemente del idioma, va a ser el mismo para todos los países y está reglamentado, ¿sí? Bajo la ley. Es obligatorio que cada uno de los envases que transporten estas sustancias peligrosas tengan estos sistemas de identificación de productos peligrosos. Bien, entonces, ¿para qué? Justamente para esto. Contamos con paneles de seguridad, rótulos de riesgo y otros sistemas de etiquetado que ahora, insisto, más adelante vamos a ver, pero es importante que los tengan para que el personal capacitado pueda identificarlos y tomar conducta acerca de esto, ¿sí? Para que se sepa de qué sustancia estamos hablando, cuál es la lesión que produce y qué conducta tomar a raíz de eso.
Entonces, como les decía, hay distintos tipos de almacenamiento de estos productos peligrosos, desde tanques, barriles, bidones y nuestro protagonista de hoy, los camiones cisterna, ¿sí? Que hacen el transporte de estas sustancias peligrosas desde una región a otra. Manejan muchísima más cuantía de carga de la sustancia, entonces el riesgo toxicológico es muchísimo más grande, ¿sí? No es lo mismo un bidón que un camión cisterna que maneja toneladas. Bien, entonces, principalmente tenemos tres tipos de identificación de sustancias tóxicas. El de la ONU, los de los fitosanitarios y el sistema globalmente armonizado. Todos ellos son sistemas de etiquetado para identificar este tipo de sustancias y, como les decía, tomar conducta. Van a notar que les repito muchas veces varios conceptos porque, nada, ahora vamos a empezar a hacer una suerte de juego con números y con palabras y demás, y bueno, quiero que queden claros esos conceptos. Entonces, vamos a empezar con el sistema de clasificación de sustancias peligrosas según la ONU. Bien, la ONU cuenta con pictogramas, números y figuras. Pictogramas son esas formas romboidales que ven, que siempre van a contar con un número y una figura, que esto en teoría tiene que ser reconocido por cualquier tipo de persona, independientemente del idioma que hable, y tiene que ser, bueno, fácilmente identificable, ¿sí? Es legal que todos los envases que transportan estas sustancias lo tengan, que se va a regir por colores, como les decía, números y figuras. Por ejemplo, tenemos en este sector todo lo que es el color naranja, que corresponde a explosivos. El color rojo corresponde a inflamables y se corresponde con la figura, ¿sí?, de la flamita. El color verde corresponde a gases inflamables y, como ven, tiene el tanque de gas acá. Los colores blancos a sustancias tóxicas o infecciosas, y bueno, hay misceláneas también, ¿sí? Hay alguna que otro específico. Y también es importante que recuerden el color azul, que significa que es inflamable en contacto con el agua. Esto es importante porque a la hora de generar la descontaminación del paciente, en donde probablemente utilicemos agua para eso, o depende de las condiciones climáticas del lugar, por ejemplo, si está lloviendo, tenemos que tener cuidado si esa sustancia es inflamable con el agua, no vamos a descontaminar al paciente con agua y que se termine quemando, ¿sí?, o teniendo lesiones exotérmicas que resulten en quemaduras. Bien, bueno, un poco más de lo mismo. Entonces, tenemos los pictogramas según el color, que los rojos eran inflamables, los blancos los tóxicos infecciosos, los azules reaccionan con el agua y los verdes son los gases. Pero fíjense que siempre, tanto en uno como en otro, lo encontremos en donde lo encontremos, sigue el mismo linaje, la figura, el color y el número. Ahora, vamos a hablar un poco de lo que es los rótulos de riesgo y el número de identificación de peligro. Generalmente no, siempre al lado de este pictograma debería estar este cuadro, ¿sí? Este cuadro consta de dos partes, una parte superior en donde se va a encontrar el número de identificación del peligro, que ahora vamos a hablar un poco de eso, y en la parte inferior vamos a tener el número de identificación asignado por la ONU. Este número de la parte inferior es un número que ya está estandarizado, cada una de las sustancias tóxicas que son transportadas, cada una de las sustancias tengan efecto tóxico o tengan efecto explosivo o inflamable o demás, ya están enlistadas, a cada una de ellas le corresponde un número, no es necesario que se sepan esto, de hecho hay una aplicación del celular, que después se las vamos a estar dejando, en donde uno puede poner directamente este número y le salta el tipo de sustancia que es, o al revés, puede poner la sustancia a la cual le corresponde un número, ¿sí? Cada una de esas sustancias ya está estandarizada y ya tiene su número correspondiente. Ahora, en el número de la parte superior, que es el número de identificación del peligro, consta de no más de 2 o 3 cifras, vamos a encontrar la característica de esta sustancia. Tenemos números del 2 al 9,
podemos tener ceros y X. Bien, vamos a empezar con eso entonces. Cada uno de estos números, que generalmente es el primer número, va a hacer referencia a el tipo de lesión o el tipo de toxicidad o el tipo de nocivo al que le corresponde la sustancia. Por ejemplo, el número 2 hace referencia a gases. El número 3 hace referencia a sustancias inflamables. El número 4 hace referencia a inflamables sólidos. El número 5 a oxidantes. El número 6 a tóxicos o infecciosos. Y así tienen la lista, que acá se las amplío un poco. Bien. Entonces, siempre tengan en cuenta el primer número de este número de identificación del peligro, que nos va a hablar de la característica de la sustancia. Y el número que le sigue va a hablar de la segunda característica de la sustancia, o en el caso de que se repita el primer número, va a estar haciendo referencia a que ese peligro se exacerba, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, en el ejemplo, tenemos 2, 3, 3, 3. El 3, recordemos que es una sustancia líquida inflamable. Entonces, si tenemos 2 veces 3, es una sustancia líquida altamente inflamable. ¿Sí? De todas formas, acá abajo en el cuadro, en esta parte, tienen todo esto que yo les estoy diciendo. En el caso, por ejemplo, de que aparezca un 0 después de ese primer número, significa que esa sustancia tan solo tiene ese peligro, digamos. Por ejemplo, si tenemos un 3 y un 0, significa que la sustancia tan solo es un líquido inflamable. Y en el caso de que tengamos una X después de ese número, significa que esa sustancia reacciona violentamente con el agua. Y lo correspondemos, como al iniciar la clase, con el color azul del pictograma, ¿sí? En donde las sustancias que reaccionan con el agua. Entonces, por ejemplo, si tenemos un 3 y una X, significa que esa sustancia es un líquido inflamable que encima reacciona violentamente con el agua. ¿Sí? Todo esto es importante saberlo, ¿por qué? Porque ante un accidente en donde los primeros que vamos a arribar vamos a ser nosotros, tenemos que saber si esa sustancia a la cual vamos a estar en contacto produce algún tipo de toxicidad o de daño al cual nosotros podemos estar expuestos. ¿Sí? Insisto, no es necesario que se sepan absolutamente todos los números de las sustancias tóxicas registradas, pero sí que tengan presente al menos los más básicos. ¿Sí? Bien, todo esto, en teoría, debería estar en la parte posterior de, en este caso, los camiones cisterna, o debería estar también puesto en cualquier tipo de envase que transporte este tipo de sustancias. Entonces acá les pongo un ejemplo, en donde vemos un pictograma de color rojo, con una llama, y el número 3 2 veces, haciendo alusión a los primeros pictogramas. Y a los rótulos de riesgo, entendemos que es una sustancia líquida inflamable que es altamente inflamable. Bueno, en este caso igual tenemos ahí el logo de YPF, es un poco obvio que es un hidrocarburo, pero bueno, para que se entienda un poco cómo funciona. Y acá lo mismo, ¿sí? Tenemos el número 9, que en este caso, acá dice que es una sustancia de reacción violenta espontánea. Eso significa que en el caso de que haya algún tipo de combustión o accidente o demás, es una sustancia que va a reaccionar rápidamente. Y el 0 de al lado significa que tan solo tiene ese mecanismo de nocividad, digamos. Es importante que recuerden este pictograma de acá, que es el pececito muerto con el árbol seco, que hace referencia a que esa sustancia es dañina para el medio ambiente. ¿Sí? Bien, acá tenemos otro ejemplo, no se ve muy bien, pero bueno, ven que está el color rojo, aparentemente hay una llama, y tenemos un 2 y un 3. El número 2 hacía referencia a gases, y el número 3 hacía referencia a líquidos inflamables. Entonces, estamos ante un líquido inflamable que emite gases, ¿sí? Generalmente, cuando son transportadas estas sustancias en los camiones cisterna, por tema de movilidad, calor, presión y demás, se produce la emisión de gases. De hecho, estos camiones cuentan con válvulas que permiten la emisión de esos gases para que no explote todo, ¿sí?
Bien, acá lo mismo, es una sustancia líquida inflamable porque vemos el pictograma rojo con la llama, es nociva para el medio ambiente porque tiene este pictograma con el pececito y el árbol. El número 3 que hacía referencia a líquidos inflamables y tan solo es eso, ¿sí? Si ustedes ponen o googlean incluso este número de abajo, el número estandarizado de las sustancias que ya están enlistadas en la ONU como sustancias peligrosas, van a poder saber de qué sustancia se trata, ¿sí? Bien, acá hay otro ejemplo y se los puse porque tenemos un pictograma azul, ¿sí? O sea que si acá metemos agua, estamos en problemas. Bien, eso con respecto al sistema de etiquetado de la ONU. Ahora vamos a hablar del sistema globalmente armonizado, de, bueno, clasificación y etiquetado de estos productos químicos. Es un poco más de lo mismo, generalmente el sistema de etiquetado de la ONU se usa para transportar sustancias de una región a otra, y el sistema globalmente armonizado de etiquetado se usa para el envase de cualquier tipo de sustancia nociva, ¿sí? En donde lo mismo, consta de figuras y colores que son fácilmente reconocibles, fíjense que son bastante claras, y que se tienen que poder interpretar más allá de cualquier idioma que uno hable. Entonces, recordemos al menos las más llamativas. Por ejemplo, el signo de exclamación que vemos en la parte inferior izquierda habla de todo lo que es toxicidad aguda, ¿sí? En el caso de que lo vean, lo tienen que, yo después les voy a dejar algunos ejemplos, pero lo tienen que poder encontrar en cualquier tipo de etiquetado y de envasado de sustancia tóxica. Ejemplo, pinturas, repelentes, productos de uso doméstico, productos a los que se tenga acceso, ¿sí? Y bueno, dentro de lo que es medicina laboral, productos con los que los trabajadores manipulen también. Esta, por ejemplo, de acá, hace referencia a los corrosivos. Ven que hay como un líquido cayendo encima de la mano y del metal que en teoría lo corroe, pero se entiende que está produciendo una lesión ahí. Este de acá, que tiene como una suerte de estrella en el tórax, hace referencia a que esa sustancia a largo plazo sea carcinógena, ¿sí? Es carcinógena. Y bueno, puede haber combinaciones de varias. Bueno, las comburentes, toxicidad aguda, de nuevo la del medio ambiente, acá tenemos los inflamables, los gases. Fíjense que la figura se repite, siempre es la misma, en este caso tenemos un mismo color, pero no hay mucha disquisición entre los sistemas de etiquetado, porque justamente tienen que ser interpretados por cualquiera. Y acá les puse un ejemplo, el etanol, que ven que es una sustancia inflamable, a largo plazo es cancerígena y provoca toxicidad aguda. O sea, estos tres dibujos en el sistema de etiquetado ya dan pauta de cómo funciona la sustancia y cuál es el daño que hace y la conducta que se tiene que tomar. Esa es la idea. Bien, eso con respecto al sistema globalmente armonizado. Ahora vamos a hablar brevemente de los fitosanitarios. Los fitosanitarios son todo aquello que tenga que ver con herbicidas, plaguicidas, ¿sí? Todo este tipo de sustancias en su envasado también tienen que contar con este sistema de etiquetado, que es un poco distinto nada más, pero bueno, el fin es el mismo. En este caso, este tipo de etiquetas van a constar de colores. Van a ver que tenemos colores rojos, amarillos, azules y verdes. El color rojo, bueno, después se subdividen en clase 1A, clase 1B, pero lo importante es la identificación del color y el nivel de toxicidad. El color rojo habla de que la sustancia es altamente tóxica y altamente peligrosa. El color verde tiene una toxicidad moderada, el color azul es menos tóxico, es ligeramente tóxico, y con el color verde no hay problema, ¿sí? Bien, otra cosa con la que debería contar también este sistema de etiquetado es con los teléfonos de emergencia del centro toxicológico de referencia, con las recomendaciones de uso, cuánto usar, cómo, en qué condiciones, y cuál es el equipo de protección personal que se tiene que tener bueno, a la hora de manipular estos químicos. Y acá les pongo otro ejemplo. En este caso tenemos el pictograma de siempre, en donde aparece el signo de exclamación que hace referencia a toxicidad aguda, y en este caso una etiqueta azul, ¿sí? Que habla de que la toxicidad es
leve, ¿sí? Es ligeramente tóxico. Hay más ejemplos, después los pueden buscar, incluso pueden ir a cualquier tipo de supermercado, ferretería o demás, y fijarse que esto es así y bueno, que se puede interpretar de esta forma, ¿sí? Bueno, acá a modo de ejemplo, cómo debería ser el retirado del equipo de protección personal que se debe utilizar ante la manipulación de estos elementos, en donde, bueno, ven que lo que se evita justamente es el contacto cutáneo del EPP que pudo haber tenido contacto con la sustancia. Bien, entonces, bueno, entonces vamos a lo que nos compete, que es, ¿cuál es el protocolo que tenemos que llevar a cabo ante este tipo de desastres del cual les hablaba, de los cuales, perdón, les hablaba unos minutos antes? Bien, cuando ocurren este tipo de desastres, no vamos a ser nosotros los protagonistas, lamento decirles, sino que hay personal capacitado y especializado para llevar a cabo las instrucciones y sacar a los involucrados del desastre de esta zona. Vamos a hablar entonces ahora de cuál es nuestro rol como personal de salud ante este tipo de desastres. Como les contaba, y sigo haciendo hincapié en eso, generalmente se producen este tipo de accidentes en el ámbito laboral, puede que no, pero en su mayoría sí, y se dan generalmente durante el transporte de sustancias de una región a otra, ¿sí? Bien, ¿cuál es el rol que nosotros vamos a tomar como médicos ante este tipo de desastres? ¿En qué zona nos vamos a ubicar? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo? ¿Sí? Vamos a hablar un poco de eso. Bien, generalmente para el manejo de este tipo de accidentes se lleva a cabo todo un protocolo especial desarrollado por personal capacitado, ¿sí? Que no somos nosotros, pero que se va a encargar de estar sectorizando el accidente y dando indicaciones al resto del personal sobre cómo actuar para que todo se resuelva de la mejor manera posible. Bien, como ven, acá tenemos delimitadas tres zonas, ¿sí? Una zona caliente en donde se produjo concretamente el accidente, una zona tibia en donde generalmente se produce la descontaminación del personal y de las personas involucradas, y una zona fría en donde va a estar el personal de salud, ¿sí? En donde generalmente están los puestos de comandos, otro personal de recurso para asistir, a veces está la prensa y demás. Pero es importante que identifiquen estas tres zonas, ¿sí? La zona caliente, que también puede ser identificada como zona roja, la zona tibia o zona amarilla o naranja, y la zona fría o zona verde, ¿sí? Repito, el personal de salud se va a ubicar en la zona verde. Bajo ningún punto de vista, nosotros como médicos nos vamos a ir a meter a rescatar, eh, a rescatar al paciente en la zona caliente, en el medio del desastre, con todos los productos químicos tóxicos que se encuentran ahí, los gases nocivos, puede haber sustancias inflamables, fuego y otras cosas a las cuales no tenemos que estar expuestos. Tampoco nos vamos a acercar a la zona tibia para descontaminar a ningún paciente, eso lo hace Defensa Civil u otro personal capacitado para eso. Tan solo nos vamos a quedar en la zona fría esperando al arribo del paciente, una vez ya descontaminado, hacer el triage o la asistencia médica que tengamos que hacer, ¿sí? Entonces, a ver, ahí se los amplío dónde está el personal de salud en la zona fría. Bien, un poco más de lo que le contaba de las zonas. En la zona caliente generalmente se produce el control propiamente del accidente en sí, extinción de incendios, el, la limpieza o el lavado de la sustancia química que haya en ese momento y el rescate de las víctimas. Se las traslada a la zona tibia, en donde se produce la descontaminación tanto de las personas afectadas como del personal, porque para seguir trabajando tienen que estar descontaminados, y en la zona fría se hace principalmente el triage. Bien, bueno, Monstering porque hace referencia con el famoso 3312 a la descontaminación, pero realmente es un poco así, ¿sí? A nadie le van a cortar el pelo, pero se usa el EPP correspondiente, se usan piletas con duchas,
y demás. Acá yo les voy a mostrar un par de fotos, en este caso ven que tienen es personal capacitado, que insisto, no vamos a nosotros tener nada que ver con esto, que están usando su EPP correspondiente, con máscaras que sirven para filtrar gases y tanques de oxígeno a veces, son trajes cerrados con presión positiva, igual después les voy a mostrar un poco más. Acá están haciendo la reanimación o la descontaminación de los pacientes, medidas físicas y el lavado, ¿sí? El lavado de la sustancia con la cual pudo haber tenido contacto cutáneo. Recuerden que algunos tóxicos se absorben por piel, ¿sí? Si tienen la emisión de gases por vía respiratoria también, así que es importante asistirlos en ese momento. Con respecto a la descontaminación, hay distintos tipos, no es necesario que sepan todas, pero bueno, sí saber, como les recordaba en un primer momento, que hay sustancias que reaccionan violentamente con el agua y producen reacciones exotérmicas que pueden resultar en quemaduras, y no todas las sustancias tóxicas se descontaminan de la misma manera, ¿sí? Por eso tenemos, bueno, la absorción, la dilución, la neutralización, que acá no lo puse, pero es uno de los más utilizados, ¿sí? Y acá tienen los distintos tipos de equipo de protección personal para que ustedes vean que se pueden utilizar para manipular este tipo de sustancias, ¿sí? Que van desde la A hasta la D. El equipo de protección de tipo A suelen ser trajes cerrados a presión, como yo les comentaba, con un tanque de oxígeno que funciona por tiempo, y generalmente se utilizan ante sustancias tóxicas que tienen emisión de gases, ¿sí? O lugares o ambientes muy confinados, en donde, bueno, cualquier tipo de inhalación de un poco de ese gas podría producir lesiones o la muerte, ¿no?, del personal. Después tenemos tanto el traje B como el traje C, que tienen un material que es resistente a quemaduras, es resistente a sustancias que puedan producir la alteración de ese material, ¿sí? Generalmente es para salpicaduras, para lugares donde hay derrames en el piso o lluvias tóxicas, donde también tienen máscaras, y esas máscaras, como dato a color, tienen distintos tipos de filtro que se identifican por colores. Esto no es necesario que lo sepan. Bueno, y esos filtros van a filtrar justamente, valga la redundancia, los distintos tipos de partículas y presiones de gases, ¿sí? O sea, todo esto tiene un protocolo especializado, por eso lo tiene que hacer un personal específicamente capacitado para saber qué tipo de traje usar, durante cuánto tiempo, qué filtro, cómo y demás. Fíjense que es un detalle no menor, que todos, desde la A al D, tienen las mangas por encima de los guantes y tienen la parte inferior del pantalón por afuera de la bota. Eso impide que la sustancia entre en contacto con la piel, ¿sí? Que todo caiga por afuera de la piel. Y el D, que bueno, nada, consta de un camisolín y que más o menos es lo que estamos manejando ahora con toda esta cuestión del COVID, una máscara y un barbijo, pero claramente no vamos a usar este EPP para manipular sustancias o gases tóxicos o lluvias tóxicas en las que se pueda inhalar no teniendo una máscara y no teniendo protección en el calzado y demás. Bien, entonces, ¿cuál es el rol del equipo de salud en este caso? Esperar en la zona fría para hacer el triage. El triage, saben que consta de la identificación de los pacientes de riesgo, donde se utilizan distintos colores. Los pacientes con color rojo son muy graves y tienen prioridad en la atención. Los pacientes verdes leves pueden esperar, y los pacientes con color negro ya han fallecido, ¿sí? Entonces, bueno, nada, un poco más de lo mismo. ¿Cuál es el rol del equipo de salud? Mantenerse siempre en la zona fría, bajo ningún tipo de circunstancia acercarse a la zona caliente, porque no estamos capacitados para eso, no nos compete, ¿sí? Y puede traer más consecuencias que soluciones. Lo que sí se puede hacer en todo caso es, si hay algún paciente lúcido que puede seguir órdenes, dar indicaciones a distancia sobre cómo quitarse la ropa sin que se produzca el contacto cutáneo de la misma con la sustancia que haya estado en contacto con esa ropa,
Y bueno, siempre estar atento a las indicaciones y a los protocolos que dé el equipo de comando, que es todo este personal capacitado para atender este desastre, ¿sí? Haciendo mención de la noticia que habíamos visto en las primeras diapositivas, en donde, bueno, ¿qué hacemos ante este tipo de incidente? ¿Sí? En donde estaban estos trabajadores que habían manipulado el ácido, había emisión de gas y estaban intoxicados y había que asistirlos. A colación de todo esto, les voy a mencionar la ley 24.605, que es la ley que habla del Día Nacional de la Conciencia Ambiental, que surgió a raíz de una médica y su personal que fueron a asistir a una familia en una casa en donde había, se los resumo, se los hago corto, después la pueden buscar, eh, había una emisión de un gas tóxico en esa casa y cada vez que iba arribando el personal, bueno, se iba muriendo en el acto por la inhalación de ese gas. Entonces, a raíz de todo esto surgió esta ley y nosotros estamos exentos de meternos de lleno en el desastre para asistir a los pacientes y esperar a que todo el personal con su EPP correspondiente nos acerque a los pacientes para poder asistirlos. ¿Sí? Nada, les dejo la bibliografía y si tienen alguna duda, fui un poco rápido, pero no quería hacerles muy tediosa la clase porque hay eh, bastante información. Así que bueno, si tienen alguna duda me la dejan por Facebook.